Jesús fue divino, humano, con pecado o sin pecado. En esta edición de ASN TV hablaremos sobre la naturaleza de Cristo. Para ello vamos a hablar con el doctor Reinaldo Siqueira. Él es rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología para la Iglesia Adventista en 8 países de América del Sur. Acompáñame en esta entrevista. Pastor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer, Caroline. Pastor, la Biblia demuestra en su contexto que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes o después de la caída. ¿Qué nos puede decir al respecto? Caroline, una cosa para tratar de estos temas, que son temas que tratan de la naturaleza de Dios, porque Jesús como Dios, necesitamos quedarnos bien aquilo que la Biblia nos dice, y no salir con otras especulaciones o cosas más que van además de la Biblia. La Biblia es muy clara que Jesús es plenamente Dios, pero se tornó hombre. San Juan en su Evangelio dice que al principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo creó todas las cosas. Sin él, nada que se creó, fue creado, se vino a existir. Sin embargo, la Biblia dice que este verbo que era Dios se tornó carne. Y esta expresión carne habla de la naturaleza humana. Y dice, y habitó entre nosotros, ¿no? ¿Cómo fue tornarse carne? ¿A qué nivel Jesús se tornó carne? Yo creo que este tema, Pablo, en su epístola a los filipenses, lo trata muy bien en capítulo 2. Dice que Jesús existía en la forma de Dios. Y la palabra morfé, que aparece ahí, quiere decir la misma naturaleza y esencia de Dios. Y dice, y él era igual a Dios. Entonces Jesús tenía la naturaleza, la esencia de Dios, y era igual al Padre. Pero dice que sin embargo, siendo Dios, él dejó todo y se tornó hombre. Y ahí usa interesante la palabra, porque dice, semejante a los hombres, tomando la forma de hombre. Y aparece la palabra morfé. Esa palabra morfé, forma, quiere decir que él tenía la naturaleza, ¿no? Y la esencia del hombre. Él era un hombre como nosotros. Sin embargo, él no era igual a nosotros, porque dice semejante a nosotros. ¿En qué Jesús? Entonces Jesús era Dios en naturaleza y forma, en su esencia, y era igual al Padre. Pero sin embargo, él era hombre en su forma, naturaleza, esencia, la palabra morfé, ¿no? Y sin embargo era semejante a nosotros. Entonces había alguna diferencia. Esa palabra hace una total diferencia allí, ¿verdad? Semejanza. Semejanza implica que la palabra que aparece en griego, homoios, quiere decir que era parecido, pero no es igual, exacto, ¿no? Mientras que la palabra morfé, que para nosotros forma, puede ser algo superior o dice así, externo, ela, sin embargo, implica esencia, naturaleza. La palabra schematizo, que en griego quer dizer semejante por fora, pero no en esencia. De onde vem nuestra palabra esquema, ¿no? Pero morfé en griego quer dizer semejanza en esencia, en naturaleza. Jesús era hombre, pero distinto de nosotros. En lo que él era distinto. El mismo Pablo, en el libro de Hebreos, nos dice que en el capítulo 4, que él era hombre como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Entonces, Pablo, él es semejante a nosotros, como en todo, es un hombre. Pero la diferencia de nosotros es que él no tenía pecado. Pero la gente se pregunta, ¿es pecado un hecho, un acto? O sea, porque no practicó pecado, porque no hizo pecado, o no tenía la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. En eso entonces, por ejemplo, en la primera de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan dice que Jesús no tenía pecado. Pero sería simplemente hecho o naturaleza. Jesús mismo contestó eso diciendo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que ahí venía el enemigo, el príncipe de este mundo, que no tiene nada en mí. Muy interesante, pastor. Entonces no había pecado en él, y ni siquiera naturaleza, ni siquiera la influencia del pecado. Entonces Jesús era así. En esto, cuando miramos esto, Carol, que es muy interesante, ¿no?
Jesús no era ni semejante a Adán antes de la caída ni después de la caída. Porque Adán antes de la caída tenía una naturaleza física perfecta, lleno de salud, de vigor. Jesús vino con una naturaleza humana ya fragilizada por miles de años de decadencia, de empobrecimiento de nuestra naturaleza. A causa del pecado, ¿verdad? A causa del pecado. Adán tenía mejor capacidad física, pero Jesús era semejante a Adán porque no tenía la tendencia para el pecado. Exactamente. Porque si Jesús tuviera la tendencia para el pecado, también Jesús necesitaría de un Salvador. Exactamente. ¿No? Pero así vino para mostrar que que el ser humano antes de la caída podía observar la ley de Dios y nos rescatar como ser humano de la maldición del pecado. Pastor, tal vez muchos se cuestionan sobre la naturaleza de Cristo. ¿En su naturaleza divina Jesús es igual o es inferior al Padre? La Biblia declara plenamente que Jesús es igual al Padre. Pablo lo dice, era igual a Dios en Filipenses 2. Entonces era igual a Dios. Sin embargo, Jesús dice, el Padre es mayor que yo, más grande. ¿Qué pasa? Yo me someto al Padre. Es que la aparente inferioridad de Jesús no es por esencia o naturaleza, pero por él se someter al Padre para servir al Padre. Y así él muestra la ley de Dios, que sabe, con nosotros ser poderoso, ser influyente, ser el más grande es reinar, controlar, tener poder. Pero Jesús enseñó que el cielo es distinto, el grande es aquel que sirve. Totalmente diferente, Es ¿verdad? entonces, lo que el mundo dice hoy en día. Exactamente. Entonces, el Hijo se somete al Padre para servir al Padre. Y el Espíritu Santo se somete a los dos para servir a los dos y glorificarlos. Y es que el superior en función exalta al que se somete, para que todos puedan ver cómo Él es exaltado. Entonces el Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Espíritu. Es la cosa totalmente distinta. Y esta es la ley del cielo, servir. Elena de White, en el primer capítulo de Deseado de todas las gentes, dice que la ley del cielo es la ley del servicio. Y el ser que más sirve en el universo es Dios el Padre. De él sale vida y bendición para toda la creación, para todos los seres. Él mantiene la vida de todos. Y a través de Jesús, sale vida y bendición. Y a través de Jesús regresa una ola de loor y de alabanza al Padre, que es la fuente de todo. Excelente, Pastor. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Amigos, muchísimas gracias también por habernos acompañado en esta edición de ASNTV. Recordarles que la siguiente semana regresamos con mucho más. Un grande abrazo. Hasta la próxima.